Bien, hay un pequeño problema. Este es su programa El Enigma del Conocimiento, donde tenemos grandes sorpresas hoy con este tema de personas con poderes o superpoderes para muchos que quizás no lo crean y que piensen que la ciencia ficción está llamando pues el caos ante la sociedad, pero ¿saben una cosa? La realidad es que existen gente distinta a nosotros que lógicamente no se van a conocer por una sencilla razón: no les gusta hacer show, ni drama, ni nada por el estilo. Y que lógicamente todo este proceso ha llevado a realizarse de una manera natural. Si algunos quisieran decir no es cierto, ¿saben una cosa? Todo es al natural. Solamente que cada uno de nosotros tenemos cualidades sorprendentes. Pero el problema es que no todos quieren tener responsabilidades. Hay un dicho, una frase muy acertada que dice: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso lo dijo, es una frase que lo dijo, si mal no recuerdo, el tío de la película del Hombre Araña, y que lógicamente tiene mucho sentido. ¿Quién de ustedes quieren llegar a tener superpoderes? Yo creo que todos, ¿verdad? Pero ¿qué les parece si vamos a ir analizando cada uno de estos pasajes extraños, pero a la vez muy interesantes? Me gustaría que me acompañaran y así poderlos ver. ¿Qué les parece? ¿Vamos? Acompáñenme en este proceso. Con esta situación del audio que ha estado fallando un poco, pero aquí estamos. Y digo, esta persona, la primera imagen que vimos, una persona meditando, queriendo como que sacar energía o algo por el estilo, y que pues lógicamente se ve como un vaso de vidrio se mueve en diferentes posiciones. En el caso del monje tibetano se ve como se levanta un vaso de unicel. Explicaciones lógicas.
quizás la primera persona que se mueve el vaso pudiese tener algún imán en las rodillas, y pues obviamente de esa manera poderlo mover el vaso a través de otro. En este caso podemos decir que los imanes deben de ser prácticamente del mismo, con la misma fuerza. En este caso estoy hablando de los neodimios. Son metales con mucha fuerza magnética que pueden llegar a atraerse uno a otro y ya no se pueden llegar a despegar. Es muy interesante. Bien, en el caso que estaba analizando sobre el monje tibetano, pudiese existir un efecto de dos cosas: que alguien le esté ayudando a levantarlo, obviamente con un hilo transparente, o la segunda, que exista de una manera equilibrada el levantamiento del vaso, y así poder llegar al punto de poder decir, es que hubo una especie de torbellino y ahí hizo levantar el vaso. Pero ¿qué les parece si seguimos con más detalles así, y de esa manera podemos ver qué más podemos explicar? ¿Les parece? Bien, soy Matema Rivera y esto es El Enigma del Conocimiento, tratando de dar puntos de vista muy particulares de lo que sucede y con una visión abierta. Soy Matema Rivera, regreso. Poderes para muchos que quizás no lo crean. Bien, pues regresamos en este lapso de tiempo. Ya vimos lo de el monje tibetano que levanta pues supuestamente el vaso, pero como les vuelvo a repetir, quizás tenga un proceso muy especial donde pueda haber un pequeño torbellino que haga que levante ese vaso. Ahora, pues ahorita se está integrando Alex de Jesús al Enigma del Conocimiento, y pues obviamente el tema es personas con superpoderes. Ahora, obviamente el segundo video analizamos que está caminando una persona en un lago con agua, pero si se percatan un poquito, como que hay una franja oscura debajo del agua, y eso nos da como referencia que pudiera existir una especie de un pequeño atracadero que obviamente ya se venció o ya está hundido por el agua, o por quizás la edad de ese pequeño atracadero. Entonces, ¿pudiera hacer las veces de Jesús? No creo, porque en la época de Jesús es un viento tempestuoso, la barca se movía muy fuerte y él caminaba sobre eso, mientras que aquí vemos que todo está en completa calma. Y pues si se percataron nuevamente, o cuando lleguen a reproducir el video, se ve
se puede decir un piso o algo oscuro debajo del agua. Así es que no podemos llegar a ver más allá de, según milagros. Una persona no puede caminar sobre el agua a menos de que tenga algunas virtudes especiales, pero esas virtudes se van a ir acabando. Bien, vamos a ver otros videos y dejo que hable nuestro amigo Alex de Jesús. Regresando. Bien, pues ahora sí los dejo con Alex de Jesús, a ver qué percepciones tiene sobre estos dos videos de la chava que golpea a un chavo y sin necesidad de un objeto, y este otro que pareciera ser, mejor no lo digo, mejor que lo diga. Mira, para hablar de superpoderes, mi opinión de estos videos es sin comentarios, porque creo que lo que más es válido en este programa es, desde luego, el criterio del público, que tiene la última palabra. Pero sí puedo platicar sobre superpoderes como virtud, bien lo decías, de la persona humana, que dimana de nuestra personificación. Y esto es porque hace 2 semanas en el complejo cultural universitario tuvo una participación el artista o el autodidacta Odín Dupeyron, quien mencionaba a través de una proyección escénica que en nuestras decisiones, en nuestra voluntad, está la determinación de cambiar el panorama de muchas cosas, de muchas situaciones que irán de alguna forma repercutiendo en nuestro alrededor. Entonces, ese sí es un superpoder que realmente no solamente puede ser videograbado, sino que también puede ser manifestado de forma práctica. No hay superpoder más trascendente que el que realmente uno crea, que el que realmente uno piense y actúe como parte de su integridad, como parte de su personalidad. Y esto lo digo porque al finalizar el artista Odín Dupeyron mencionaba mucho acerca de lo que es la autoayuda, lo que es la autovaloración. Y desde luego, al finalizar su participación, la alcaldesa capitalina de Tlaxcala, Anabel Ábalos, entregó simbólicamente una estatuilla de Xicoténcatl. Y me interesa mucho destacar esta parte, porque cuando hablamos de superpoderes, para los tlaxcaltecas tenemos muchas figuras míticas que realmente en su tiempo demostraron gran proeza. Tlahuicole, por ejemplo, que es aquel cuya fuerza indomable nunca fue aplacada por los
Tenochcas, fue alguien que venció con una super fuerza, con una super audacia bélica a más de 20 guerreros águila y guerreros jaguar, que para ese tiempo era un ejército de élite. Y en el momento en que Tlahuicole vence a estos 20 guerreros, Xicoténcatl el joven, capitán de las fuerzas otomíes del señorío de Tizatlán, de la República de Tlaxcala, estaba presenciando toda esa audacia y esa esencia la transfirió a su propia personalidad, que era necesaria para poder mantener las guerras floridas contra los Tenochcas, que sin esa experiencia difícilmente podría animar e inspirar y por supuesto comandar a un ejército como lo eran las fuerzas otomíes en Tlaxcala. Bien, pues dentro de lo que nos comenta, parte de la historia es una realidad. En la actualidad, o en ese tiempo, eran verdaderos héroes. Ahora simplemente ya dejaron de ser héroes. Se puede decir, todos los habitantes nacidos y originales de Tlaxcala. Y pues lógicamente vimos en este caso una señora que va cargando sus bolsas, las deja y de repente pasa algo muy aceleradamente. Ustedes lo notaron, se encienden los carros, ¿sí? Yo creo que están ahí, hasta se encienden los claxon y los cuartos, las calaveras, como le llaman muchos, o las direccionales. Pero se ve que pasa algo. Ahora, de acuerdo a las creencias tradicionales de Hollywood, tenemos a un superhéroe llamado Superman, que hace prácticamente lo mismo. ¿Esto pudiera existir hoy en día lo mismo? Bien, para poder desafiar la gravedad tiene que ser un científico. Para poder tener esa altura, podría tener conocimientos de vudú para poder llegar a la levitación en ese momento, y pues ahora sí, la inercia para el impulso con esta velocidad. Ahora vemos a un chavo que también sale de un edificio y se ve algo que pasa. Esto es como dijéramos en la película de Flash, un personaje muy acelerado donde pues puede tener corridas extraordinarias, darle quizás hasta la vuelta al mundo en cuestión de minutos. Pero ustedes tienen la última decisión y conclusión en todo esto. No podemos irnos más allá, puesto que lo que vemos es lo más ideal. Bien, vamos a continuar con otro poquito más de evidencias de poderes, ahora sí, superpoderes con superpoderes. O también superhumanos, también se podría decir así. Pero bueno, vamos y regresamos con un poquito más.
¿Cuál fue el primero? Del fútbol. Bien, pues ahora sí ya vimos otros dos situaciones importantes, medias raras, medias locas, pero que solamente ustedes tienen la última palabra, pero también vamos a conocer el punto de vista de nuestro gran amigo Alex de Jesús. Mira, yo también soy un navegador muy interactivo en las redes. Desde luego que he visto muchos de los videos que proyectas, pero al mismo tiempo cuando coloco estas reproducciones se me aparecen otras sugerencias de cuestiones de misticismo y de cuestiones de heroísmo, y mucha gente proyecta lo que es la historia la historia prehispánica. Hablan mucho sobre quién fue el primer capitán América realmente, y pues señalan mucho a Tlahuicole, o señalan mucho algunas de los presagios funestos que se avistaron antes de la llegada de los españoles. Estamos a 500 años del encuentro de dos culturas y 494 de la fundación de este estado capital de Tlaxcala. Así que yo lo que te puedo decir es que realmente, de acuerdo a la visión de los vencidos del doctor Miguel León Portilla, se puede, cuando uno se da la oportunidad de adentrarse en esa historia, puede valorar cierto tipo de cronologías que realmente sí son un poco tétricas, porque habla sobre presagios, sobre templos incendiándose de la nada, sobre temblores, sobre torbellinos levantarse hacia el cielo, sobre muchos avistamientos de cuerpos celestes que no se habían tenido cronología. Y cabe recordar que estas culturas estaban muy bien documentadas y preparadas para que nada nos sorprendiera. Y pues desde luego que, en mi opinión, aunque yo valoro esta evidencia, pues creo que hay algunas historias más rescatables que lo que hoy en día podría uno opinar que es algún montaje, pero finalmente no puedo garantizarlo, no puedo asegurarlo. Bueno, pues ya vimos esto, y bueno, lo que sí les puedo comentar es que hay una especie de ilusionista con la baraja, y esto es algo muy interesante, que pues obviamente teniendo destreza en las manos y en las habilidades de hipnosis, podemos llegar a caer en ese juego de poder ver cómo controla realmente una carta. Pero bueno, esto ya es la destreza y obviamente el poder del hipnotismo. Esto obviamente nos da como pauta poder entender más una realidad que otra cosa. Posteriormente tenemos algo que es sorprendente en un partido de fútbol. Se ve que en las gradas está corriendo una persona, pero increíblemente no se le ve pliegues en la ropa. Esto ha estado circundado mucho en las redes sociales y sobre todo con personas que les gusta este tipo de cosas, pero hay que entender que puede llegar a ser una falla de lente y que visualiza algo parecido a un ser humano. Se ve como flexiona las piernas y todo eso, pero también puede ser un reflejo de algo que estuviera pues obviamente como que reflejando, duplicando la imagen, pero de un tono totalmente oscuro, y eso pues obviamente nos da la pauta de que sea algo que es un fantasma en el estadio. Esto pues sí es algo como que no lo consumiría tan bien. Y luego pues tenemos otro suceso, ¿no? De que están en un alto, en un crucero, en un alto, y de repente se ilumina parte del piso de la carretera en forma circular. Esto me da como que un poco de delicadeza poder decir que son ya efectos especiales dentro de la manipulación de imágenes, porque qué casualidad que nada más en
en una zona casi no visible. Normalmente cuando llegase a existir este tipo de acontecimientos son simétricos, o sea, significa que debería de haber sido de una manera central entre las dos calles, vertical, horizontal, el crucero como se dice, y ahí manifestarse esa presencia luminosa que podría ser al final de cuentas un portal dimensional. Pero pues todos se desconciertan. ¿Será cierto? Pareciera ser como que un poquito actuado, porque hay que recordar que el chavo que está con la bicicleta ni siquiera se movió hasta después, y esto denota que no fue de una manera instantánea. Cada sorpresa que hay en nuestro entorno se genera una forma de sobresalto para poder decir si fue cierto, pero ahí no se ve y todavía se baja el otro como que tratando de actuar. Esa es mi percepción, pero bueno, ¿qué les parece si mejor vamos a seguir viendo otros sucesos más? Porque esto es el Enigma del Conocimiento. Soy Matema Rivera y Alex de Jesús. Ahorita son las 7 de la noche con 37 minutos, hora local. Regresamos, no se vayan, que esto sigue estando muy interesante. Bien, pues ¿cómo ves estos videos que se mostraron? Están medio raros, ¿sí? Sobre todo empezando por el área del aeropuerto donde una persona como que es entrevistada, y bueno, ¿tú qué opinas en eso? Bueno, ahí se nota que hay un objeto moviéndose sobre una especie de aparato sistematizado que no tendría por qué ser extraordinario. La segunda toma fue sobre una película que ya es muy conocida, pero que yo no recuerdo cómo se llama, acerca de un extraterrestre o un cuarto contacto, no recuerdo, que tiene poderes que emanan de sus manos, y me parece que esa toma es parte de esa película, porque el protagonista tiene las mismas facultades que en el video se muestran. Y por último, pues un niño que pues aparentemente es milagroso o hace algo que aparenta cierto milagro, pero sobre eso yo quiero hacer un comentario aparte. Si vamos a hablar de niños que están ahí, de alguna forma tienen un cierto fervor, pues yo quiero mencionar que el día de hoy se conmemoró, bueno, la arquidiócesis de los católicos aquí en Tlaxcala hicieron alusión a los niños mártires. Los niños mártires en Tlaxcala son
unas personas que fueron evangelizadas en el proceso conventual de la historia en Tlaxcala, para que el evangelio pudiera entrar a tierras novohispanas, pero realmente la intención era colonizar las zonas que más se pudieran para el dominio español. Entonces es real que esto pasó, porque cuando Tlaxcala realiza la diáspora, muchas zonas que hoy en día son territorios hispanos en Norteamérica, pues realmente fueron lugares colonizados por tlaxcaltecas, y asimismo también lo mencionan en estados del norte de la República. Es más, el mismo obispo que llegó a residir en la ciudad de Puebla vino a acentuarse en Yauquemecan, así lo señala el cronista de Atlihuetzin, Isaías Ocampo Márquez, quien señala que, por ejemplo, en el caso de uno de los señores de esa cabecera señorial, Atlihuetzin, era el muy anciano Axotecatl, que era alguien que estaba bajo las órdenes, nuevamente repito, de Xicoténcatl el Joven, y que en el caso de la cercanía de Yauquemecan viene a ser el lugar donde se elaboraban las vestimentas de los guerreros. Es como en donde se elaboran el equipamiento armamentista de lo que iban a ocupar para la guerra. Entonces el hijo de Axotecatl, en este caso hago alusión por el último video de un niño que parece que se le tiene cierto fervor por algunas facultades, como bien lo dice el programa, superpoderes en las personas. Bueno, este niño no tenía un superpoder, pero sí es alguien que se le tiene mucha reverencia, debido a que él se atrevió a confrontar a su padre y decirle que el Dios verdadero no es ninguna de las imágenes prehispánicas que en ese tiempo guiaban las fiestas de Tlaxcala, y mucho menos estaba permitido que el Señor tomara mucho pulque y tuviera muchas mujeres. Entonces, pues por esa razón es la que le causa el martirio, su vida cesó, y pues hay otras dos historias que quedan pendientes de contar. Bien, pues vamos a seguir viendo otro poquito más sobre otros efectos. Obviamente tenemos las posibilidades en el caso de lo que estábamos viendo del aeropuerto. Una persona desaparece. Obviamente aquí puede llegarse a entender sobre el proceso de la teletransportación. Esto es algo muy interesante, puesto que ya están haciendo pruebas para hacer módulos y cápsulas de teletransportación, para que así, de esa manera, haya mayor rapidez en el viaje, en las células y entre los cables, y obviamente desintegrándose en el lugar de origen e integrándose en el lugar destino. Esto suele ser muy interesante. Yo quiero mencionar algo que olvidé sobre el video de China. Recordemos que China ya hoy en día es una potencia mundial, la primera en su género, y que ya ganó la guerra de la inteligencia artificial. Entonces no me extrañaría que los efectos vistos en esa película que les describo, donde el muchacho tiene un resplandor en sus manos, pues lo hayan retomado a fin de hacer algo viral, tendencioso, y que finalmente a China le beneficia en cuanto a sus adeptos. Hay que entender que obviamente cuando la energía se llega a concentrar en un cuerpo, puede tener brillantez. ¿Qué pasó? Y esto es algo muy claro para todos. Sí, como dice Alex de Jesús, una película, sí, en nuestro tiempo, sí. Pero ¿qué pasó con Moisés? Moisés, cuando bajó del monte Sinaí, dicen y lo vieron que su cabeza resplandecía. Entonces, ¿hay un poder? Sí. ¿Quién más? Dicen que Jesús también tuvo esa virtud de que resplandecía. Ha habido efectos naturales donde uno tiene que estar en el momento del tiempo y espacio adecuado para que este fenómeno se llegue a generar. Y esto pues sí, como que a veces no es tan creíble lo de este muchachito, porque si se dan cuenta, todo esto fue grabado con premura
para poder hacer una muy buena edición de efectos especiales. Esto es lo que yo así lo percibo y no hay otra cosa más que decir, está como que extraño. Ahora, qué casualidad que una vez que supuestamente es atropellado, que desaparece en ese video y aparece en la parte superior y mirándose las manos, eso no es algo natural, porque la persona que realmente tiene la capacidad de entender el poder que tiene, ya no es asombro de ver las manos. En el caso del niño que está en el río, simplemente está bien parado y no le lleva mucha altura en ese río, por lo consiguiente es fácil que se pueda sostener. Increíble que sea, sí, pero bueno, esto se lo dejamos a su criterio. Bien, vamos a continuar con otros pocos más de videos para ver qué es lo que nos pueden comentar posteriormente. Soy Matema Rivera y estoy en compañía de Alex de Jesús. Vuelve a suceder casi lo mismo con este muchacho que está caminando pues ahora sí a la orilla prácticamente de un malecón y se ve que resplandece y luego al verse perseguido supuestamente ya aparece en otro lado. Esto se me hace como que ahora sí mucha ciencia ficción del que editó ese video. No es tan lógico porque las manifestaciones no pueden ser captadas y precisamente de esa manera yo creo que es lógico suponer que si una persona tiene ciertas facultades especiales no va a estar diciendo grábenme y luego ya hago el show. Jamás. Una persona no puede estar como que atento a que realmente sucedan las cosas. Así es que aquí sí, en lo particular, como que ya soy muy escéptico, pero esto no puede ser. Y tenemos otra situación también, que fue, bueno, lo de la niña que está flotando. Supuestamente se dice que la niña y la mujer que está cuidándola, es de un circo y están haciendo pruebas supuestamente de levitación, pero al verse descubiertas, huyen. Si realmente fuera algo natural, no tendrían por qué hacerlo. Entonces, esto es algo muy difícil, ¿no? Ahora sí, muy difícil de creer, porque no tiene sentido lógico. Y luego, otra cosa,
también como que se me hace muy, o sea, no difícil, no es imposible que suceda. El motociclista, lo que sucede, ¿qué es lo que pasa? Va como que se atora en las vías y pasa el tren y ya sale corriendo tranquilamente. Dice, a ver, si se atora en las vías y pasa el tren, esto significa que tuvo que haber tenido lesiones como para no levantarse. Se me hace un poquito, más bien soy incrédulo en ese sentido, porque no puede haber algo más que simplemente efectos. ¿Tú qué opinas? Pues sí, eso, qué bueno que no terminó en tragedia. A lo mejor es una experiencia que va a contar a otras personas, pero definitivamente los dos primeros videos no son reales. Bien, pues ya escucharon el comentario. Vamos a seguir con otros poquitos más. ¿Qué les parece? Cuando son las 7 de la noche, 52 minutos. Ya este bloque de videos y terminamos. Nos despedimos, damos nuestra conclusión y nos despedimos. Bien, continuemos.
เอ็งทำไรอ่ะฮะเอ็งทำไรเอ้ยทำได้ไงอยู่พี่เฮ้ยเฮ้ยเอ็งทำอะไรอ่ะเอ็งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยBien, pues ¿qué opinas, Alex, de Jesús, de todo esto? ¿Como que tiene sentido o no tiene sentido? Todo eso ya lo vi en películas y ya es difícil de creerlo. Bien, amigos, pues ustedes tienen la última palabra, las conclusiones, y esto es el enigma del conocimiento. Obviamente hay situaciones muy reales, como en la telequinesis, que se pueden levantar objetos y se pueden levantar hasta personas. El brujo que está, según esto, levitando, pues ¿qué creen? Se ve el lazo atrás, es algo increíble, y más que lo ponen el lazo blanco, pues peor tantito, como que ya se deja de creer. Y en el caso de esta muchacha que tiene también poderes y que baja un objeto que está en la parte superior de la estantería y brilla. Esto también como que, bueno, son cámaras de vigilancia, es válido esa situación, pero también hay algo que no está bien después de este video, ¿sí? ¿Qué es? Bueno, ya vimos que una vez que ya está en un estacionamiento se ve a una mujer que desaparece como si fuera teletransportada o simplemente porque está en otro plano. Pero aquí les puedo decir, los efectos de color en el caso del chroma key pueden ser ocultables fácilmente para que se hagan efectos especiales en vivo. A mí me gustaría hacer un efecto especial en vivo para que ustedes se dieran cuenta que todo esto ya en la realidad se puede hacer con pantallas verdes. Bien, pues vamos a tener la conclusión final de nuestro amigo Alex de Jesús, y pues ya con eso nos despedimos. No, pues miren, ahorita que Matema hizo alusión a Moisés y a Jesús, realmente solamente les puedo decir que Jesús dijo que la única señal prodigiosa que se va a dar era que Él iba a ser levantado de entre los muertos. Y pues hay evidencia que declara que testimonialmente así fue. En cuanto a Moisés, bueno, pues también cuando Jesús se levanta de la muerte y anda con sus discípulos, pues él habla, dice en Lucas 24, les habló desde Moisés hasta los profetas y les abrió el entendimiento. Entonces, yo creo que el verbo es luz que se hace material, y que en el caso del resplandor en él o en Moisés, que tuvieron comunión con Dios, pues desde luego que un resplandor sí va a pasar, pero en esto pues son efectos, como bien lo dice Matema. ¿Acaso habrá sido resplandor político, puros políticos ahí? Pues el engaño no les falta, el engaño y la simulación en esos videos no les falta. Ah, no, pero yo digo de Jesús y de Moisés, ¿habrán sido políticos? Pues fueron... La política es el arte de lo posible, entonces fueron políticos. Pues hicieron realidad muchas cosas. Pregunto, ¿fueron ellos o fue la obra del Todopoderoso? Fue la obra del Todopoderoso. Entonces ya cayeron en una falsedad. Pues dieron testimonio. No, pero ya cayeron, ya fueron falsos. Falsos son esos videos que ahí están. Ok, bien amigos, pues esto fue el enigma del conocimiento. Lo esperamos el día de mañana.
esperando que también puedan dar ese poder que tienen cada uno de nosotros de compartir videos. Los dejo y nos vemos el día de mañana. Ya saben, no se pierdan porque pueden haber cosas mayores. Hasta mañana.